Bien amigos, hoy comenzamos un programa especial aquí en Alternativa. Es el programa especial Alternativas de la Historia, con el periodista, sociólogo, historiador, militante revolucionario de larga data y un hombre de una memoria prodigiosa. Por eso va a recontarnos la historia, pero sobre todo en la historia que él ha participado en muchas ocasiones. Un honor recibir a Marco Santana con nosotros. El honor es mío estar aquí compartiendo contigo, Alberto, porque indudablemente que siempre que tenemos la oportunidad de recontar, de hacer historia, creo que estamos haciendo un aporte importante a la nación. Bueno, vamos de inmediato a ver el tema de hoy, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania y entre China y Taiwán, que tiene como telón de fondo a los Estados Unidos, lo que se asemeja a una situación que recuerda la crisis de los misiles de 1962 en Cuba. Háblenos, don Marcos, de cuál era la situación que usted vivió. Estaba en la República Dominicana, pero luego fue a Cuba y se enteró de muchos detalles. ¿Cuál era la situación que se verificaba, la tensión que tenía el mundo en ese momento en comparación con lo que está pasando el día de hoy? Bueno, gracias, Alberto. Indudablemente que es importante hacer una especie de recuento en esa situación porque así la gente podría escuchar y ver un poco y darse una idea de lo que está pasando en este conflicto que es entre Estados Unidos y Rusia. Simplemente Ucrania es un ariete del momento, pero la situación es fundamentalmente entre Rusia y los Estados Unidos ante una situación por el dominio de lo que es la política económica fundamentalmente. No se trata como en el año 1962 cuando había una crisis de carácter político ideológico y también una lucha por el dominio del territorio que se hiciera fundamentalmente un mecanismo de defensa. Sería importante recordar a los amigos televidentes, sobre todo a los más jóvenes, de que en aquella época que nos referimos al 1962, había una crisis de la Guerra Fría que se establecía entre Estados Unidos y Rusia. Eran dos bloques, prácticamente las dos fuerzas que existían universalmente. En ese caso era la URSS y los Estados Unidos. En esa situación, gobernando el presidente Kennedy y Khrushchev en Rusia, en la Unión Soviética, pues obviamente estalla una condición que estuvo al borde de un colapso en lo que le llaman la paz del mundo. Ahora, ¿qué ocurrió? Muy sencillo. La URSS había instalado de manera secreta armas nucleares en Cuba, porque Cuba estaba amenazada a partir de la Revolución del 59. Cuba fue una amenaza, una nación amenazada permanentemente por el poderío de los Estados Unidos. Ante esa situación y motorizado por el viaje de Fidel Castro a los Estados Unidos y las tensiones haber crecido de tal manera que Cuba aparentaba ser una huérfana en el Caribe, soportando el marco ideológico del momento. Ante esa situación, pues indudablemente tanto los cubanos como los soviéticos se dan cuenta de que es necesario establecer un mecanismo de defensa. ¿Y qué mejor mecanismo de defensa que era el Caribe en ese entonces, Cuba? Bueno, había una situación
muy candente que lleva a las posiciones de los Estados Unidos a protestar enérgicamente por las armas que están instalando los rusos en Cuba. Pero al mismo tiempo, los Estados Unidos, que habían instalado bases similares en Turquía, en la antesala de la Unión Soviética, entonces era una respuesta lógica que daban militarmente la Unión Soviética ante aquella situación. Pero en medio de toda esa situación, pues se crea un conflicto peor porque los Estados Unidos, con su poderío en ese entonces, tenían el arma más letal en términos aéreos, que era el famoso avión U-2, cuyo avión en octubre, creo que el 22 de octubre de 1962, fue abatido por una batería cubana. Eso irrita sumamente porque los Estados Unidos no podían creer que aquel aparato de tanta tecnología para esa época pudiera ser abatido por los cubanos. Obviamente era tecnología de la Unión Soviética, pero eso crea una situación que lleva el conflicto a una magnitud. La magnitud era que los Estados Unidos, reclamando el cadáver del piloto, que se llamaba Rudolf Anderson, era un capitán o un mayor, no recuerdo bien, capitán o mayor, pero era un oficial experimentado. Ya había ocurrido el derribamiento de otro avión similar el 1 de mayo en Rusia, lo que ya sabían los norteamericanos de que su más experimentado avión de espionaje era vulnerable. Ahora, hacemos ese pasaje para que la gente entienda que en aquella época militarmente los norteamericanos tenían suficiente razón para impedir o para protestar contra una base establecida en Cuba, a poco paso de los Estados Unidos, donde los misiles que se habían instalado en Cuba tenían un alcance totalmente indiscutible que batía ciudades como Nueva York, New Jersey, Tampa, Florida entero, Washington, Virginia. Todos esos sectores podrían ser alcanzados en ese entonces por los misiles instalados en Cuba. Naturalmente que Estados Unidos, desde el punto de vista militar, tenía que hacer todo el esfuerzo para tratar de sacar de allí, prácticamente del patio de su territorio, aquellas armas que eran armas totalmente letales para el Estado norteamericano. Entonces, don Marcos, cuando se da el ultimátum del presidente Kennedy, que viene un barco de Rusia para Cuba, supuestamente con misiles, entonces, ¿por qué el ultimátum en ese barco si ya los misiles estaban instalados? ¿Es que los Estados Unidos no lo sabían, que ya estaban instalados en Cuba? Claro, los Estados Unidos, realmente esa fue una operación secreta que hacía la URSS en ese entonces, pero los Estados Unidos descubren a través de los vuelos espía del U-2, habían ya descubierto la existencia de las armas instaladas en Cuba. O sea, ya no había nada más que hacer sino que negociar la salida de las armas. Pero al mismo tiempo, esa salida de las armas que se manifestaba, que los Estados Unidos presionaban para que los soviéticos la sacaran, pues no podían de ninguna manera enfrentar a Cuba porque los cubanos podían hacer frente, podían utilizar esas armas, y aunque los Estados Unidos derrotara militarmente a Cuba, el costo era muy alto. Y ese costo tan alto no era posible pagarlo en una situación como tal, lo que llevó entonces a una negociación entre Kennedy y Khrushchev y sacar, entonces en ese entonces los soviéticos decidieron sacar las armas de Cuba probablemente al margen de la voluntad cubana,
porque se sentían desamparados. Entonces ahí es que viene un acuerdo que hoy está vigente todavía, donde los soviéticos sacarían las armas, pero los Estados Unidos afirmaban, se comprometían bajo toda razón internacional de no atacar militarmente a Cuba. En la República Dominicana, en ese momento de 1962, ¿cuál era el ambiente político y cómo se reaccionaba a este acontecimiento que mantuvo en vilo al mundo entero? Bueno, la República Dominicana tenía un ambiente totalmente muy local. Gobernaba para ese entonces el Consejo de Estado, preparaba las elecciones que traerían la democracia post-trujillista, que fue el gobierno de Juan Bosch, pero en el impacto de esa situación el pueblo dominicano en sentido no la vivió, no tuvo el pánico de lo que podía ocurrir en esa situación. Como está pasando ahora, porque solo la gente muy consciente y con buena formación está preocupado por las tensiones que hay, que pueden, con un acontecimiento, por ejemplo, que China hubiera cumplido su advertencia de que podía derribar aviones norteamericanos que entraran a Taiwán, que finalmente decidió no hacerlo, eso ya de inmediato implica ya una tercera guerra mundial. Imagínate usted que derriben el avión donde va la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es la tercera en el orden sucesoral, ya hay mismo inicio de una tercera guerra mundial y por consiguiente probablemente el apocalipsis de la humanidad. Y la gente no le está dando mente a eso, la gente piensa que eso no es relevante. Pero las organizaciones de izquierda en ese momento, ¿en qué estaban en Santo Domingo? Bueno, las organizaciones de izquierda en Santo Domingo eran muy jóvenes, era prácticamente, recuérdese que la era de Trujillo pues mantuvo de manera muy rígida el desarrollo de cualquier manifestación política y mucho más de la izquierda. La izquierda era una opción muy tímida en la República Dominicana, aunque sí habían unos cuantos dirigentes de la izquierda que conocían y debatían el tema, pero no era relevante en términos de lo que era la nación dominicana, el conflicto que se vivía en ese momento. Ahora, tocabas un asunto sumamente interesante, dejando aparte el conflicto Rusia y Estados Unidos, como yo le llamo fundamentalmente, porque la gente lo conoce como Rusia y Ucrania. Sin embargo, Ucrania es un ariete, como tal decíamos. En el momento de una solución, quienes van a solucionar el problema son Putin y el gobierno de turno de los Estados Unidos. Ucrania sería sencillamente el comodín para cualquier solución. Pero bien apunta tú en tu afirmación de que esta crisis que se escenificó entre Taiwán y China frente a la visita de la señora Pelosi, que hay que apuntar, como tal señalaba, de que es la tercera en jerarquía de los Estados Unidos. No se trata de una ciudadana cualquiera norteamericana, es la tercera en jerarquía, lo que afirma que se trata, donde quiera que vaya, que es una visita oficial realmente del gobierno de los Estados Unidos. Sí, y ahí me gustaría hacer un paréntesis para explicar brevemente por qué la tercera, siendo la representante de la Cámara de Representantes, valga la redundancia, y no del Senado. Lo que resulta es que en Estados Unidos la presidencia del Senado está a cargo del vicepresidente o la vicepresidenta de la República. Así es. Entonces, como el segundo al mando le corresponde al vicepresidente o la vicepresidenta, entonces el tercero al mando es el presidente o la presidenta de la Cámara de Representantes. Así es. En esa situación, esa nomenclatura se da y por eso la señora Pelosi
ya con una edad de unos 82 años, es una mujer muy activa políticamente y busca el orgullo americano. Al buscar el orgullo americano se plantea la visita, que es una visita temeraria, imprudente, pero también creo que los chinos no tuvieron un acierto en decir, en amenazar de que actuarían en tal forma si la señora Pelosi, si el Estado americano visitaba a Taiwán. Hay mucha gente que dice, bueno, pero eso es una intransigencia muy lejos. No, lo que pasa es que en el tratado, en el acuerdo del 79 y todo se planteó, se llegó a un tratado de que existiría el Estado de Taiwán como tal, pero era territorio chino y tenía la dependencia económica, pero los chinos se aseguraron en negociar, en ese caso con los Estados Unidos, fundamentalmente y las demás naciones, de que los Estados Unidos se abstendría de visitar oficialmente como Estado a Taiwán. Entonces los chinos entendieron que esa visita de la señora Pelosi no era una visita de carácter individual, ni mucho menos, sino una visita oficial del gobierno, como de hecho así es. Pero al mismo tiempo los Estados Unidos no podían, desde el punto de vista militar y de la hegemonía de los Estados Unidos, no podían renunciar a la visita, sobre todo después de la amenaza de los chinos. Sí, un emplazamiento que de haberlo aceptado quieren decir, pues ustedes son los que mandan. Exactamente, no quedaría a los Estados Unidos reducido, por eso se da la coincidencia entre republicanos y demócratas. Es decir, que a un sector, incluyéndose, dice que el propio presidente Biden no estaba muy de acuerdo con aquella visita, pero en definitiva se impone tanto ella, porque es una mujer fuerte, por un lado, pero también se trata del Estado americano. Y esto puede interpretarse como una continuidad de la línea de política exterior del presidente Donald Trump, que fue el que reabrió las relaciones activas con Taiwán después de que en los gobiernos anteriores se habían concentrado en fortalecer los vínculos con China después que fueron abiertos de manera incipiente en el gobierno del presidente Nixon, con una visita secreta primero que hizo el asesor presidencial Henry Kissinger, que después fue entonces secretario de Estado, y luego entonces con los acuerdos de 1979 entre el presidente Jimmy Carter y el presidente de China en ese momento, Deng Xiaoping. Primero un acercamiento con Mao Zedong, el líder fundador de la revolución, y luego ya se establece el vínculo definitivo con Deng Xiaoping, que es el inicio también del capitalismo al estilo chino que vive ese país y que le ha dado bastantes resultados. Entonces, pero ahora tenemos un partido demócrata en el gobierno de los Estados Unidos y hay la continuidad de una línea de corte republicano establecida por Donald Trump. ¿No puede implicar esto que los Estados Unidos están confundidos en cuál debe ser la línea que tienen que seguir, o que el ascenso de China ha sido tan fuerte y tan amenazador para la hegemonía de Estados Unidos que ellos han tenido que estar haciendo jugadas que se salen del marco de una posición geopolítica inteligente? Pudiera interpretarse así, en el sentido de que su estímulo a Ucrania para que desafíe a Rusia, y ahora su estímulo a Taiwán para que desafíe a China y hasta pueda declarar su independencia, puede implicar esto entonces que Estados Unidos
o no sabe lo que está haciendo o tiene una actitud ya desesperada de confrontarse con China de la forma que sea para no permitir que el gigante asiático siga avanzando. ¿Cuál es la lectura que hace Marcos Santana de esta situación? Tú analizas con certeza las hipótesis que pueden presentarse y que se van a derivar, porque esa confrontación no termina con el viaje de la Pelosi. Ahora los chinos obviamente que tienen respuesta frente a toda esta situación, incluso hablan ya de aplicar sanción a la señora Pelosi, sanciones que yo no entiendo mucho los efectos de las sanciones a determinadas personas o funcionarios de manera individual, pero bueno, es una política, una modalidad de política que tanto los Estados Unidos como los demás poderes imperiales pues han tratado de doblegar dentro del marco de sus relaciones. Pero es bueno que la gente sepa una cosa, Alberto. La política republicana ha sido la política más certera en términos de política exterior de los Estados Unidos. La política demócrata, del sector demócrata, ha sido la política más letal. Es decir, los demócratas han invadido militarmente más que los republicanos. Y hay una condición... Wow, parece increíble, ¿verdad? Porque se supone que los demócratas representan lo que se llama el idealismo en las relaciones internacionales, que el principal ejecutor de esto fue el presidente Woodrow Wilson, quien impulsó la fundación de la Sociedad de Naciones, pero que al mismo tiempo entonces participa en la Primera Guerra Mundial con Estados Unidos. Sí. Pero los republicanos van por la línea del realismo, que es defender los intereses nacionales a como dé lugar, y se supone que los demócratas defienden el multilateralismo y el liberalismo. Entonces, ¿cómo es entonces que dice Marcos Santana que los demócratas han sido más inconvenientes, su política ha sido más inconveniente para el mundo y han sido más agresivos que los republicanos? Sí, la política exterior de los Estados Unidos ha sido una política errada en múltiples condiciones. Fíjate que si partimos por acá, las dos intervenciones, tanto a la República Dominicana, Haití, Cuba y todas, han sido por gobierno demócrata. La política de la guerra de Vietnam fue también soportada por gobierno demócrata. Y así sucesivamente. Los republicanos, recuérdate que la apertura que ha habido precisamente entre China y los Estados Unidos, hay que acreditársela a quienes, hay que acreditársela a Nixon y a Henry Kissinger, es decir, le diríamos el caballo de la diplomacia norteamericana. Encontró precisamente el otro caballo de China de aquella época, que era Zhou Enlai, que fueron los que hasta cierto modo crearon las condiciones para manejar una cuestión de política diplomática. Ahora, ¿qué pasa? Los tiempos cambian, Alberto, y eso indudablemente las condiciones son totalmente diferentes. Hoy, indudablemente que la política norteamericana, frente a un declive del capitalismo, pues se tiene que enfrentar a condiciones que de una u otra manera se agotan y se van agotando por diversas razones. Si nos trasladamos a los países de América Latina y la política norteamericana, encontraríamos detalles que nos explican muchas cosas en ese sentido. Los Estados Unidos han mantenido siempre el orden hegemónico por encima de los países latinoamericanos, que le han dicho señor, sí señor todo el tiempo. Sin embargo, ese hielo lo rompe Cuba en el 1959, cuando dice, bueno, esto se terminó, pero ellos logran a través de los aparatos organizados, como son la OEA y otras organizaciones que son colaterales pro gobierno de los Estados Unidos, la manejan bajo diversas razones, pero al mismo tiempo imponen su política. Ante esa imposición política ha habido obviamente algunas rebeliones.
rebeliones que han sido aplastadas de una u otra forma. Habría que leerse, por ejemplo, a John Perkins para entender bastante cuál ha sido la política de los Estados Unidos frente a los países vecinos. Y eso pues la CIA lo ha manejado muy bien, han tenido a través de planes elaborados la política de impedir el desarrollo y el ascenso al poder de gobiernos progresistas en América Latina, y cuando han ocurrido pues se han buscado la forma de cómo derribarlo. El caso, por ejemplo, de Juan Bosch, el caso de Allende, el caso de Omar Torrijos, el caso de Roldós, en fin, el caso de Perú con el general Velasco, en fin, los Estados Unidos siempre, Bolivia, etcétera, han buscado una fórmula para destruir los aparatos, tanto productivos como el aparato político, que no le es necesariamente servil a ellos. Basta ser contestatario para entonces, y eso lo vimos en Brasil con Lula, y lo estamos viendo. Ahora vamos a ver cómo van a manejar ese concepto político con el ascenso de Petro, que ya en los próximos días ascenderá al poder después de ganar unas elecciones que habían dudosas. Ahora en octubre parece ser que Lula ganará en Brasil, se fortalecerá Venezuela después de tener el atrevimiento de Hugo Chávez, que digo el atrevimiento porque tanto Hugo Chávez como Fidel Castro en el 59 fueron unos atrevidos que enfrentaron al poder imperial. Ante esa situación pues tenemos planteado en América Latina fundamentalmente un ajedrez que hay que ver cómo salimos, en adición a la política que se está planteando en Europa con la Unión Europea y en Rusia frente a una situación que sin duda a la larga tiene que haber una negociación. En este minuto final, ¿considera Marcos Santana que los Estados Unidos mantiene su hegemonía o está en declive? Y entonces, si es la última hipótesis, eso entonces es lo que explica de la forma que están actuando, aún con el riesgo de afectar la paz mundial. Sí, indudablemente los Estados Unidos están actuando desde su punto de vista correctamente, porque ellos tienen que hacer una fuerza que de alguna manera lo lleve a la mesa de negociación. Ellos están totalmente en declive. Ellos están, el crecimiento de China económicamente es un golpe muy duro, pero mucho más duro sería el tema del BRICS, por ejemplo, y es la creación de las 8 fuerzas, o lo que compongan el BRICS, porque es el enfrentamiento económico a una política que de una manera el rector del capitalismo, que es los Estados Unidos como rector, aunque la gente piensa que el poder imperial solo lo componen los Estados Unidos. No, es el conjunto de un grupo de países que se han ido agregando al valor, a la hegemonía del capital, y de esa manera pues mantienen el dominio contra los demás países. Bueno, pues muchas gracias, Marcos Santana. Ha sido la primera entrega del programa especial Alternativas de la Historia, todos los viernes, aquí desde la plataforma del Nuevo Diario TV. Que tenga buen fin de semana, Marcos. Igual para usted y todos los que nos escuchan y los técnicos que trabajan aquí, que son indudablemente merecen también la paz al margen de la política que le quieran imponer de manera exterior. Bueno, vamos a una breve pausa y continuamos con el contenido.